Buenos días y buenas tardes. Aquí estamos para de nuevo hablar sobre un tema muy cotidiano y darle la dimensión sistémica que se nos suele olvidar. Y conociendo los vínculos sistémicos con ancestros, con nuestra psicología interna, entenderemos por qué no conseguimos cumplir con nuestros propósitos de principio de año y con las pistas que os voy a dar, cómo esta vez cumplir con esos propósitos. Primero, vamos a tener que pensar que solamente vamos a poder cumplir a gusto con los propósitos que se corresponden con lo esencial para nosotros. Y lo esencial para nuestro sistema familiar. Esto es lo sistémico. No puedo tomar un deseo y meterme a realizarlo. No va a funcionar. Solo funcionará si está alineado, si está en consonancia con lo esencial para mí y lo importante para todos mis ancestros. ¿Vale? Además, hay una razón energética que hace que es conveniente saber si los propósitos que me estoy dando ahora en este principio de año se corresponden con lo esencial para mí. Sabemos que a nivel energético todo en la vida va por pares, por una fase que llamamos positiva o fácil o exitosa, agradable, seguida o precedida de una fase difícil. Y esa fase difícil es necesaria porque allí va a ser el motor de la nueva fase, de la fase siguiente, positiva, creativa, del salto cuántico que vamos a dar después. Entonces, resulta que cuando tenemos así una motivación, un propósito, alineado con lo esencial para nosotros, quiere decir con nuestra misión, la vida nos va a ayudar, nos va a dar las circunstancias para cumplir con ese propósito. Pero, como todo, estará compensado por una fase difícil también, pero que estará incluida en ese propósito realizado. Y cuando nos demos cuenta diremos, pues sí, es normal, claro que eso tan genial, tan grande que estoy consiguiendo, es también a costa de esa cosa que me hace sufrir, pero que acepto, que veo que es totalmente necesaria y que a la larga sé que me va a ayudar a crecer más también, que va a ser un nuevo motor para ese propósito, ese proyecto que tengo. Entonces, la fase opuesta a mi propósito estará incluida y yo lo veré como algo totalmente normal. Mientras que si mi propósito no está en consonancia con lo esencial para mí, o bien voy a luchar y tener que gastar mucha energía para conseguir realizar ese propósito, o bien lo voy a conseguir, pero va a estar seguido de la fase difícil. La fase difícil no estará incluida dentro de la fase de realización del propósito. No, viene después. Y viene con tal amplitud que muchas veces la gente se arrepiente de haber deseado tanto aquel propósito, que el paso siguiente es demasiado duro y sin embargo ese paso siguiente tiene mucho sentido.
nos orienta de nuevo hacia lo esencial, para evitar que nos perdamos en ese propósito que no tenía nada que ver con nuestra misión. Pero, entonces, vamos a retener que si nuestro propósito no está orientado hacia nuestra misión, lo vamos a pasar mal. O lo vamos a echar de menos haber dado tanta energía a ese propósito. Entonces, necesitamos saber si ese propósito está orientado hacia lo esencial. Primer pasito fundamental. Ese propósito lo puedo realizar yo solo o yo sola. Solo depende de mí. Entonces, adelante. Si no depende enteramente de mí, que me olvide de ese propósito. Depende de la situación general. Depende de alguien, que me olvide de ese propósito. Solo podré llevar a cabo la realización de algo que dependa enteramente de mí. ¿Vale? Entonces, vamos a ver con algún propósito que ya tengan en mente si estos propósitos están orientados hacia lo esencial. Y entonces ustedes pueden dedicar su energía a cumplirlos. Van a elegir uno de los que tengan y con ese uno vamos a ver cuál es el camino a seguir. Y ya podrán hacer lo mismo luego con los otros. Entonces, con ese propósito, lo primero es preguntarse, ¿para qué? Primera meta. ¿Para qué esa meta? Otra meta de ámbito superior, ¿verdad? ¿Para qué esa otra meta? Es fundamental saber el para qué. Allí es donde ustedes se van a dar cuenta si en el fondo está vibrando con su misión o no. Entonces, van viendo todos los niveles de para qué a los que pueden llegar. Y llega un nivel en que, porque sí, porque eso es importante para mí. ¿Vale? Entonces vamos a abrir un poco el abanico de lo que es importante para ustedes en la vida. ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo importante? Son varios aspectos de la vida. La salud, disfrutar, ayudar, aportar paz, ser creativo. Piénsenlo. Los diferentes aspectos más importantes de la vida para usted. Realmente los más importantes. Entra ese propósito, Jesús, para que dentro de lo importante, de lo verdaderamente importante, si no entra, lo pueden olvidar. Si entra, muy bien, vamos a seguir. Y ahora el paso siguiente es, todo eso es importante para usted. ¿Y quién es usted? Un ser humano, una persona, una mujer, un hombre, como se quiera definir.
cuyos mayores atributos son, y usted busca 3 atributos calificativos que le caracterizan desde siempre y para siempre. Su alegría, creatividad, curiosidad, generosidad. Busquen sus 3 atribuciones principales, sus 3 calificativos principales. Muy bien. Allí pueden darse cuenta si ese propósito elegido resuena con esas atribuciones suyas. Seguimos. Usted es ese ser humano con esas 3 atribuciones principales, cuya misión es, cuyo proyecto de vida actual es. Y a ver cómo podéis definir vuestro proyecto de vida actual, vuestra misión actual, o a largo plazo. Muy bien. Muy bien. Entonces, ustedes tienen delante ese propósito. Y vamos a ver desde lo esencial si se trata de ese propósito o de algo ligeramente modificado. Vamos a ver qué es lo que lo esencial necesita de usted. Entonces, ustedes van repitiendo y completando las frases que voy diciendo. Ya que para mí lo esencial, mi proyecto de vida es... Ya que soy este ser humano con esas 3 atribuciones, cualidades, para quien lo más importante en la vida es esto y lo otro. Cuyas metas son esos para qué del propósito. Van diciendo los para qué, diferentes para qué del propósito. Entonces, decido conseguir el propósito siguiente. Muy bien. Sienten la fuerza del compromiso que han adquirido con respecto a sí mismo dentro de la relación sistémica con sus distintos niveles de profundidad. Vamos a hacerlo con un segundo propósito, para que ustedes lo tengan bien internalizado. Si quieren, lo pueden ir escribiendo. Entonces, con otro propósito, otra meta. ¿Para qué?
¿Para qué esa meta? Bien, escriben ese primer para qué. ¿Para qué este para qué? ¿Para qué esta meta? Un tercer nivel de para qué. Y lo van escribiendo y se dan cuenta que son niveles cada vez más profundos y amplios. Muy bien. Niveles de para qué es que se corresponden con lo más importante para usted. Y van verificando cuáles son sus valores. Lo que han dicho ahora, el para qué, pero hay más. Tiene otros valores en la vida. ¿Qué otros valores tiene? Cuantos más valores sobre los que se va a apoyar el propósito, más fuerza, más realización va a poder tener ese propósito. Muy bien. Y entonces de nuevo ahora pueden ver, soy este ser humano, esta persona, este ser, con esas tres cualidades intrínsecas, cuya misión, proyecto de vida es y eso es lo esencial para mí. Y entonces ahora que hemos subido al máximo nuestra cadena de objetivos, de motivación, vamos a bajar hasta el nivel más concreto, práctico, cotidiano. Entonces voy a decir las frases, ustedes las repiten como antes y las completan. Ya que lo esencial para mí, mi misión o mi proyecto de vida es porque yo soy este ser humano con esas cualidades. Que para mí lo más importante en la vida es esos diferentes valores. Y que para mí es importante, y ahora decís, los para qué a los que llego antes. El más alto, este para qué, esta meta, esta otra meta, esta otra meta. Entonces, decido alcanzar todas estas metas gracias a este propósito. Muy bien. Y cuando estáis apoyados por todo el sistema de vuestros valores internos, ese propósito se va a realizar. ¿Sentís la fuerza que tenéis ahora? El ánimo, las ganas, la posibilidad de realizar estos propósitos. También
vamos a necesitar la fuerza de renunciar a lo que no vibra con lo esencial. Porque es perder tiempo, perder energía, perder autoestima, dedicar fuerzas a algo que no es para nosotros. Muy bien. Vamos a ver ahora otro aspecto. ¿Conocéis esta frase? En el problema está la solución. Entonces, muchos hemos iniciado propósitos de un modo regular, cíclico, y al cabo de unas semanas hemos perdido toda la energía para conseguir la meta propuesta. ¿Qué es lo que ha pasado? Aparte de lo que he podido señalar antes. El fracaso en ese propósito precisamente nos está dirigiendo hacia la parte esencial que se me estaba escapando. Y conforme pruebo soluciones, más me alejo del propósito y de lo esencial. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy útil para todas esos intentos vanos de conseguir algo para nosotros, para nuestros hijos, y que se repite una y otra vez, y que el fracaso se repite una y otra vez, y que la solución intentada de nuevo queda patinando en el vacío, ¿vale? Podéis elegir uno de esos objetivos que habéis podido tener una y otra vez. Y entonces vamos a imaginar 3 lugares. Lo vamos a hacer, o por lo menos a iniciar, ¿no? Un lugar donde está el fracaso, el propósito fracasado, la no consecución del objetivo, lo que llamamos el fracaso, el problema, ¿vale? Otro lugar para las soluciones intentadas, ¿sí? Todas las veces que lo habéis intentado. Soluciones intentadas en vano, que en el fondo siempre reforzaban el fracaso. Y vamos a verlo, vamos a tener conciencia de ello. Y el tercer lugar, más atrás de los dos, es lo que llamo el yo cuántico. Esa parte nuestra adulta, la parte más desarrollada, la parte que está con asentimiento incondicional de todo como es, totalmente en el presente, reconciliándose con todo y todos, siempre. Eso es la parte nuestra más fuerte, más desarrollada, nuestro yo cuántico. Bien, entonces, primero, ustedes se colocan en ese problema, en ese intento fracasado de conseguir algo, en ese propósito fracasado. Se ponen en él, lo sienten y se dejan mover. Y lo siguen representando, siempre muy despacio, ya saben, sin ninguna intención, sin ninguna emoción. Dejan que su cuerpo se mueva hasta que llegue un momento en que ya no hay más movimiento. Dejan. O sea, se dejan hacer, se dejan mover por la energía, sin entender. Aquí no tenemos que entender.
simplemente ofrecernos al campo energético. Ofrecernos a las fuerzas del amor, que son las que nos mueven hacia la solución verdadera. Y llega un momento en que uno ya se deja ya no se mueve, se detiene. Vale, aquí ya no hay nada que hacer, porque hace falta que la persona entienda algo, asuma, reconcilie algo. Bien, ya está bloqueado. Entonces ahora usted se pone en las soluciones intentadas en vano. Y también se deja mover por la energía. Observará que lleva un camino que le aleja totalmente del problema, que ni siquiera ha mirado el problema. La solución intentada es ciega y por eso no lleva a ninguna parte. Y cuando la solución intentada o las soluciones intentadas ya se detienen, seguimos. Muy bien. Y entonces ahora vais a ese tercer lugar más lejos, o sea, detrás de los dos, su yo cuántico. Se ponen en su yo cuántico. Y aquí van a experimentar la grandeza y la fuerza del yo cuántico. Es amor y fuerza. Está detrás de los dos. Y poco a poco, muy lentamente, se va a acercar a los dos a la vez. Va a conseguir abrazar a los dos a la vez. Y a través del yo cuántico, el problema y la solución intentada se van a fundir, se van a reconciliar. Y en los brazos del yo cuántico van a ir a la vida, creando algo nuevo en nuestra vida. Creando la solución verdadera. Muy bien. Seguimos. ¿Cómo conseguir que nuestro sistema interno esté unido, esté sintonizado para cumplir este propósito que está al servicio de mi misión, de lo esencial para mí? Entonces, muchos saben ya que vivimos como tres personalidades internas. Una, el adulto en contacto con la realidad, con el presente, que ve, que es objetivo, que entiende. Y en general es el que ha tomado la decisión de, después de reunir información y tal, bueno, pues es bueno para mí que empiece a hacer gimnasia, que adelgace,
que haga el curso X, que descanse más, que duerma más, en fin. Las decisiones que el adulto ha podido ver de un modo objetivo y sano para nuestra misión. Y tenemos otras dos partes. Tenemos una parte emocional que necesita ser considerada. Pensemos que todo en la vida se tiene que equilibrar, quiere decir, se tiene que compensar, todo. Eso es, somos energía, y lo que es energía va todo por ciclo ondulatorio, por ciclo que se compensa, por semicuantos, ¿vale?, que forman un quantum de energía. Bueno. Entonces, mi parte emocional hasta ahora disfrutaba de la situación como estaba. Si no, no estaría deseando hacer otra cosa. Todo lo que hago de modo habitual es porque las tres partes están de acuerdo. Entonces, la parte emocional también. Si ahora le propongo otra cosa a la parte emocional, vamos a ver cómo va a reaccionar. Le vamos a frustrar de algo, le vamos a compensar con otra cosa. Si no nos damos cuenta de la carencia que creamos o de la frustración que creamos al estado emocional y no se lo compensamos, el estado emocional va a boicotear desde el principio la decisión tomada por el adulto. Así es de radical. Y tenemos otra parte, que es la parte que escucha lo anterior, los antiguos, los padres, los abuelos, lo transmitido, lo transgeneracional. Y muy a menudo estamos imitando irracionalmente a alguien de atrás. A alguien que no ha tenido nuestra vida, que no tiene nuestras motivaciones, que no tiene nuestras condiciones de adaptación de la vida. Y esa imitación es absurda, es incoherente con nuestra vida, pero es muy frecuente. Y se puede decir que el 70% de la población mundial vive en esa imitación de las pautas de padres, abuelos, ancestros, ¿vale? Con lo cual viven desadaptados de su realidad. Bien, entonces, si la decisión que tomo no está acorde con esos ancestros o aquel ancestro al que más imito, también se va a oponer a mi realización. También lo va a boicotear. Tarde o temprano me lo va a boicotear. Entonces, vamos a coger un ejemplo para que veáis cómo negociar conmigo misma esa decisión que quiero tomar. Si, por ejemplo, la decisión de voy a adelgazar. Sé que es mucho más sano pesar tanto, dejar de comer dulce. Bien, o sea, mi adulto está bien informado y bien razonado. Tiene la mente clara, lo ha estudiado y ve que no es un capricho, no es por moda, no. Lo ha decidido, porque si fuera por moda, sería o el niño, o sea, el estado emocional, o el que copia a los demás. No. El adulto decide por sí mismo y ha decidido que por salud, por energía, necesito adelgazar. Bueno, y dejar de comer, por ejemplo, tanto dulce. Bien. Vale. ¿Qué dice mi parte emocional? ¿Cómo? ¿Me vas a quitar los pasteles y los bombones? ¿Y eso? ¿Y a cambio qué me das? Entonces, si yo no había previsto una compensación para lo emocional, no va a funcionar. Nunca voy a empezar a adelgazar. Porque inmediatamente
lo que le voy a quitar lo va a compensar. Entonces, de repente me va a entrar una compulsión, que es lo que pasa cuando hacemos una dieta. Privamos al estado emocional de sus alegrías, entonces acepta unos cuantos días y de repente necesita compensar y vamos a comer de un modo compulsivo 10 tartas de chocolate o lo que sea. Bien. Y adiós propósito. Entonces, necesito negociar conmigo misma, con esa parte emocional. ¿Con qué voy a reemplazar ese placer, esa alegría, esa incluso armonía que me da de vez en cuando tomar algo dulce? Pues mira, me voy a permitir ver contigo una película cada 3 días. O vamos a dar un paseo por ese sitio tan bonito, pues todos los días o una vez a la semana. O bien, negocio con mi parte emocional. ¿Qué es lo que le puede compensar? Y entonces me pongo en mi parte emocional y le escucho. Y dice, bueno, pero no, me propones poca cosa, necesito más. Más compensación. Si no, me vas a tener todo el tiempo en tu cabeza. Ay, que tengo ganas de más, ¿no? Entonces, si sé que todos los días voy a tener mi compensación, de acuerdo. Entonces, decidimos ahora mismo qué compensaciones me vas a dar al estado emocional. Es muy importante tener conciencia de la compensación que uno mismo se tiene que dar. ¿Cuáles son los...? Escuchar esa música, un poco de música barroca, así, con nadie, yo sola. Sí, eso para mí es divino, es suficiente. Vale, encontrar cada uno qué es lo que va a compensar lo emocional. Muy bien. Y ahora vamos al estado del yo que imita a los grandes de la infancia, al padre, la madre, la abuela. ¿Qué dice? ¿Estás de acuerdo en que adelgace? No. Ajá. ¿Cómo que no? Es bueno, es razonable, es por salud. No, es una tontería. Es una chorrada. ¿Qué es eso? Entonces, miro a quién estoy escuchando, más bien a quién estoy imitando cuando estoy en esa imitación del pasado. ¿A quién? Me giro hacia el pasado, miro y aparece. Y además reconozco la voz en mí. ¿Y aquí en ese caso? Era la voz de su abuela, que había trabajado tan duro toda su vida que nunca se le habría pasado por la cabeza adelgazar. Sino al revés, hay que comer para tener fuerza, hay que comer para tener la energía de atender todo lo que hay que hacer para toda la familia. ¿Por qué es esa tontería? ¿Quieres ir debilucho así, como con tuberculosis o qué? Eso era el razonamiento de la abuela en su tiempo. De acuerdo, entiendo, es la abuela a la que estoy imitando, con quien estoy vinculada. Entonces me giro hacia ella. Miro su vida, la dureza de su vida, las exigencias de su vida. Como tampoco se pudo preocupar, por ejemplo, por coquetería, por su estética o por su salud. Lo que tenía que atender era toda la familia y atender a todos, preparar las comidas, lo que fuera, o sea, como era la vida de antes. ¿Vale?
Entonces la veo, la honro todo el trabajo que ha tenido que desarrollar, honro la fuerza que necesitaba y honro lo que piensa, lo que dice. Y mientras la honro, puedo observar cómo lo que siento de ella se transforma, que ya asiente a que yo decida lo que quiera para mi vida. Y si acaso ella dijera, no debes hacer esas tonterías, sería que ella misma es fiel a otro ancestro, a su padre, a su madre, a quién, a alguien. Entonces yo tendría que mirar detrás de mi abuela a ver a quién es fiel y ver lo mismo, ver la dureza de su vida, ver su sufrimiento, agradecerle ser exactamente como es y poder decirle, sí, así fue, así fue. Pero eso es el pasado y el pasado ya ha terminado. Os amo. Por favor, apoyarme en mi adaptación a la vida de hoy. Y entonces se entregan totalmente a ese apoyo, a transformarse en protector. Y cuando pregunto o me pongo dentro de ese tercer estado mío que imita al pasado, siento que ya está totalmente en paz, que ya dice, está bien, para la vida que hoy tenemos, está muy bien adelgazar, tener más energía, más longevidad, etc. Con todo el apoyo de los ancestros. Entonces, en ese momento, el adulto siente a los tres. Al emocional le vuelve a preguntar, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Tú, el que me une al pasado, estás de acuerdo? Sí. Entonces, entre los tres, sí, decidimos cumplir con ese nuevo propósito. Y lo vais a conseguir. Adelante. Y entonces, ahora lo último, porque ya eso es lo principal. Si ustedes sistémicamente están en armonía con sus tres partes y con todos los anteriores, va a conseguir lo que le acerca a lo esencial, va a conseguir lo que le acerca a la misión. Entonces, un último detalle que les puede ayudar. Cuando de vez en cuando tenemos una flaqueza, habrá que volver a hablar con el estado emocional o con el estado que nos une al pasado, ¿verdad? Y lo más fácil es hacerlo desde el holograma. Algunos quizás no sepan lo que es el holograma. En la página web lo verán explicado, allí donde hay textos y vídeos de otros de documentos, ¿no? Bien. El holograma es esa imagen que sale de nuestro ADN. Nuestro ADN completo emite luz, emite una imagen holográfica, ese holograma. Y esa imagen es nuestro ser realizado, que incluye todo nuestro sistema familiar, que incluye la misión de nuestro sistema familiar y nuestra misión al servicio del destino colectivo. Es lo más grande en nosotros, ese holograma. Entonces, cada vez que lo necesitemos, que queremos empezar o hacer tal cosa, nos colocamos en nuestro holograma. Lo pueden sentir ahora.
se colocan en su holograma. Sienten la fuerza y la levedad a la vez, la alegría o la sonrisa interna del holograma. Y ponéis delante este propósito que tenéis, lo que queréis hacer en ese momento, lo que queréis conseguir en ese momento. Vais a esperar a que con vuestro holograma vais a poder abrazar este propósito. Es posible que antes de poder abrazarlo, el holograma mire por otro lado. Mire al suelo, mira algo. Quiere decir que antes de poder abrazar a ese propósito muy concretamente, en poneros a hacer lo que queríais hacer ese día, antes tenéis que hacer eso que se os había escapado, que el holograma muestra. Pues mirar donde mire, honrar, despedir, agradecer, allí donde mire el holograma. Después de hacer esto, ya estaréis totalmente disponibles con vuestro holograma, abrazando esa acción que queréis realizar. Porque el holograma, todo su deseo es que cumpláis con vuestra misión. Es su necesidad. Entonces, adelante con vuestros propósitos. Necesitamos todos, que todos cumplamos con ellos. Que todos cumplamos con nuestra misión. Adelante con vuestra misión. Necesitamos vuestro éxito. Me despido. Hasta una próxima charla.